Nuestra educación básica nos prepara para vivir en una sociedad diversa socioculturalmente, en una sociedad en la que ya es diversa. Yo creo que sí y no. Por una parte, todos los profes intentan que todos estén integrados, seas de donde seas, seas como seas, pero por otra parte hay ciertos puntos que no. Por ejemplo, la historia. Hay esa asignatura, pues es... estás en un país, obviamente, y estudias su historia, porque es donde estás. Pero creo que como tanto la historia que se estudia, se tendrían que estudiar las otras. Y no sé, o sea, muchas veces se omite, o sea, se cuentan ciertas cosas, pero se omiten otras que son mucho más importantes. Y que tienen que ver, o sea, no tienen que ver con España, pero sí que han afectado a España. Siguiendo en lo que dice Alal, yo también creo que hay una intención, la ha habido siempre, de integrar al alumnado en general, independientemente de origen o situación, y que esa sensibilidad existe. Lo que él dice sobre la historia es un poco esa sensación de contar la historia desde donde estamos. No es porque no se haya que contar la historia de otros países, sino que siempre se cuenta con una visión, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, temas como el colonialismo o el imperialismo se cuentan con la experiencia de cómo participó España en esos procesos en su momento, ¿eh? Entonces, a veces puede faltar información o faltan maneras de hacer diferentes. Siempre viene dado pues, por organizaciones externas o por talleres externos, porque a veces es muy difícil compaginar dentro de la educación, del sistema y de los contenidos esas diferentes posiciones que hay o esos puntos de vista diferentes. Pero para mí también falla un poco que a veces, claro, contamos los contenidos en base al lugar donde estamos, con esa visión, ¿no? Y es difícil a veces abarcar las diferentes visiones y tienen que ser complementadas por otros lugares, pero yo también siempre he pensado eso, necesitas seguir leyéndote, informándote o estar sensibilizado con un determinado tema para saber que aquello en el mundo en el que vivimos hoy es consecuencia de las historias pasadas. Yo creo que el profesorado hace mucho trabajo y tiene mucho. Y yo creo que parte como de un trabajo extra de los centros educativos y de los equipos docentes para ampliar esa posición. Sin ser profesora, pienso que es complicado a veces poder abarcar tanto contenido o de esa manera tan intercultural o con esas visiones tan diversas, que es complicado así como está armado, sí que lo es. Formamos parte de un sistema formado por personas. Y eso también tú como institución, como centro educativo, como país o como gobierno tienes unos ciertos ideales, una cierta ideología, pero el sistema está formado por personas. Entonces hay centros donde, dependiendo un poco de la sensibilidad o de la realidad donde se muevan, consiguen determinados objetivos o lo desarrollan, pero para mí hay un añadido de sobreesfuerzo de esas personas, porque el sistema en sí no acompaña. El sistema está pensado para facilitar y burocratiza unos procesos y todo eso dificulta. Una parte muy importante que puede cooperar en ese aspecto de unificar la cultura de los demás países que se encuentran aquí en España es a través de las artes plásticas, de la música, de la danza. Todo el trabajo que los profesores en el aula no pueden realizar porque ellos tienen que ceñirse a un plan de estudio tal, por ejemplo, el que da matemáticas es matemática, el que da historia va a dar historia de España, como es lógico. Pues lo demás, por el momento, se puede suplir con la ayuda de profesores que en extraescolares den artes plásticas, den danza, den música, y ahí los muchachos de otros países que van a estar intercambiando con los jóvenes de aquí, de este país, o los muchachos que vienen y emigran hacia acá, pueden desarrollar en ese espacio su creatividad, desarrollar su historia, intercambiar entre los que vienen de un lugar y los que vienen de otro, y así van conociendo cada cual la historia uno del otro, y eso va a ayudar mucho a la integración de la cultura y de las vidas de esos jóvenes. Mi punto de vista es que muchas veces
no se respeta la cultura del otro o se ridiculiza según qué cosas, porque en este país o en muchos países, no sé, europeos, imagino, o culturas muy, muy diferentes, se miran como si fueran atrasadas, se miran desde así, ¿no? Yo no sé qué pensará mi compañero o mi compañera o Aramés, se piensa que como aquí tenemos se llama nivel de vida, no sé, es un sistema diferente, no sé si esto es nivel de vida, estar corriendo todo el día de un lado para otro se llama nivel de vida, o salirte de ti mismo, o tener un ritmo frenético es nivel de vida, no sé, yo no lo entiendo así, pero otra gente de otros países que vienen con otro ritmo y otras formas, lo primero es el respeto, no se puede incluir nada si no hay respeto, y yo lo que veo es mucha falta de respeto y mucho juicio a la cultura ajena. Entonces, lo primero es una apertura de mente que nos permita incluir, porque desde esto no vale, lo tuyo es atrasado, no vamos a incluir nada. El tema de la inclusión es algo que depende de no solo la educación, o sea, es parte fundamental la educación para mí, es imprescindible y necesaria, pero también tiene mucho que ver la difusión que se hace de otras culturas que vienen a través de la prensa, a través de otras entidades que no son los centros educativos, como asociaciones de vecinos o casales de barrio, que aquí tenemos muchos y con muchas actividades variadas, que ahí sí que se hace una inclusión muy buena. Pero yo creo que el tema de la prensa hace mucho daño a esta situación. Hay muchos comentarios que se hacen que son absolutamente negativos y que repercuten mucho en la gente, porque oyen algo, una noticia, aunque sea falsa, pues se la creen. Y repercute en la intención de recibir y de incluir en su vida a estos inmigrantes. O sea, creo que es muy importante el tema de la prensa, de la educación y la formación de adultos. Pero los adultos que estamos un poco apartados de la educación o que están un poco apartados de la educación deberían recibir un mensaje más positivo con el tema de la inmigración. Mucho más positivo, mucho más acogedor, que entiendan por qué estamos aquí, por qué yo me tuve que venir de mi país y yo estaba divinamente en mi casa con mi familia, mis amigos, toda mi gente, mi plaza, mi campo de fútbol. ¿Por qué me vine? Tema político, tema económico, tema social, y hay mucha gente que lo desconoce y eso lo tenemos que hacer a través de medios de comunicación y todo lo que podamos hacer para difundir las situaciones que estamos viviendo y por qué hemos venido aquí. Y esto ayudará a la inclusión. Espero que la gente, como es sensible, pues lo entienda. En los países desarrollados se está llevando a cabo una política de que las personas cada vez sean más productivas. ¿Qué es lo que pasa? Que esa productividad a esa escala hace que la persona se deshumanice un poco. Y las personas empiezan a dejar de sentir, empiezan a dejar de ser humanos, de ser familiares, de ser amigos, empiezan a automatizarse. Se convierte también en violencia, se convierte en intolerancia y nos convierte en personas que posiblemente tengamos muchas cosas materiales, pero espiritualmente perdemos mucho. Y creo que la educación y la cultura tienen un papel muy importante en fomentar los valores espirituales y los valores morales en la juventud y en muchas personas mayores también, que los hemos perdido, desgraciadamente. Antes pensaba que era más importante porque, aparte del centro educativo, si no eres español, para encontrar un trabajo es súper difícil. Y, yo el año pasado estaba buscando trabajo, pero me rechazaban y mis amigos españoles sí que conseguían el trabajo. Mira que fuimos al mismo instituto y todo. Pero bueno, en el centro educativo creo que
nos han hecho entender que todos somos iguales y que da igual si eres español o eres nigeriano o eres de otros países, somos iguales en el centro educativo. Pero fuera del centro educativo creo que tienen que trabajar más de eso, que da igual de dónde vengas, todos somos iguales y eso. En general, ¿cómo recordáis vosotros que se abordó el colonialismo cuando estabais en periodo de secundaria? Vale, mira, es un tema que como alumna y luego como educadora trabajando en diferentes ámbitos o proyectos, la historia te la cuentan como parte de el imperialismo, el colonialismo lo cuentan como un proceso de conquistar territorios para expandirse y tener de alguna manera más ganancias. Entonces, periodo vergonzoso, no, ni tampoco te terminan de explicar las consecuencias. Vengo a decir, yo sí recuerdo en algún momento que te decían, España conquistó aquí, aquí y aquí, o participó en este proceso, o en la fase del descubrimiento de América te explican ese avance a nivel tecnológico, ¿no? Tenemos tres barcos y llegamos y descubrimos América. O en la parte del imperialismo nos unimos varios países y llegamos a África. Nadie te vende esa visión de superioridad con la que algunos países llegábamos y conquistábamos. Simplemente forma parte de tu propia historia del país. Llegas a un sitio y conquistas para tener más riqueza. Sí que recuerdo en la parte del imperialismo y en África cómo hablaron sobre que muchos conflictos que en la actualidad se vivían en África venían en consecuencia de que alguien se puso sobre el mapa y dijo, venga, pues aquí una regla, hacemos 2 líneas y esto es para ti y esto es para mí, dividiendo familias, tribus o regiones que se compartían con diferentes lugares. Tal vez la vergüenza era un poco de, habiendo sido dueños de la mitad del mundo, luego nos hemos quedado con un trocito muy pequeño, pero era casi como perdimos. No es que cediéramos o respetáramos o devolviéramos, ¿vale? Es verdad un poco esta visión al final que te quedas sobre que es más guay ser europeo o español en un momento dado. Entonces, un poco lo que decía Esther, queda mucho por hacer con la sociedad en general y también con la prensa. La prensa en muchos temas ataca siempre y habla negativamente. No es lo mismo que digan que un nigeriano ha robado o que un inmigrante ilegal. Ninguna persona es ilegal. La situación puede ser irregular en ese país, pero nadie es ilegal. Cuando te venden, y esas palabras siguen apareciendo y llevamos años luchando contra ese tipo de lenguaje. Y eso forma parte de nuestra educación y de nuestra normalización de ciertas cuestiones. Yo creo que es que el problema de la adaptación, dijéramos, de los dijéramos, diferentes tipos de cultura de gente, el problema, creo yo, o la actitud que decía Chus, es que, claro, los niños ya están acostumbrados a estar con gente inmigrante y tal. Lo que pasa es que la gente, lo que es mayor, dijéramos, a lo mejor por mi parte, la diferente generación, todavía no está adaptada al tema de que haya diferentes culturas y por eso viene el tema de que no encuentran trabajo y tal y cual, porque parece como que no nos han enseñado y que dices, vienen a quitarnos el trabajo a nosotros, igual están más preparados que los que estamos aquí. Ellos, o sea, según qué generaciones más jóvenes, están como más preparados porque desde bien pequeños se les ha enseñado, que yo le preguntaba antes a él, que hay que asociarse con todo el mundo y que todo el mundo, aunque sean inmigrantes, es un niño como tú, se porta igual de bien que tú, porque se van adaptando. Como dijo Chus, no hablaron mucho del colonialismo porque se centraron más en, o sea, lo que pasó en España, cómo ganaron territorios, la invasión, ni las consecuencias no le explicaron. Deberían explicar más las culturas de los demás y siento que, a ver, si no le explican, es que a mí no me afecta, pero a los demás sí. Por ahora no, creo que luego, pero por ahora no.
A mí lo que me dieron en la escuela fue que los españoles llegaron, colonizaron aquello, empezaron a civilizar aquello a su manera. Y ese encuentro de las dos culturas fue un poco violento. No es nada de extrañar, en aquella época casi todo era violento. Lo que sí es cierto es que la colonización trajo consecuencias. Y una de esas consecuencias es ahora el retorno de muchas personas que antes vivían en el tercer mundo hacia el primer mundo. Y es una consecuencia de aquello, indirectamente. Ya si el mundo es una aldea global, ya no debería asombrar que nadie se pase de un país hacia otro. Las entidades locales potencian mucho la lengua, la cultura. Ahora hay como un empuje hacia la cultura local. El preservar la identidad de cada habitante o cada colectivo de otros países, pues está muy olvidado. Entonces creo que es algo que es recíproco, que tanto tenemos que dar como recibir. Nosotros como inmigrantes respetar y acoger y sentirnos bien acogidos a través de la lengua, la danza, la comida, la cultura, conocer Mallorca, conocer todo lo que se refiere a las Islas Baleares, a España, lo que quieras. Pero a nivel nacional, del local, no se hace esta difusión y esta acogida y esta promoción de lo que son las otras culturas. Porque gracias a la colonización, como decía el compañero, sí que tenemos muchas cosas buenas, también tenemos malas, por supuesto, pero son recuerdos del pasado, porque ya no queda ningún charrúa en Uruguay, porque los españoles se dedicaron a limpiar terreno para quedarse con terreno rico. Bueno, pero tenemos muchísimas cosas en común y eso no se potencia, no se trabaja como algo colectivo, y trabajar mucho con los adultos, porque los niños y los jóvenes están mucho más concienciados. Es la prensa y trabajar con los adultos, para no tener que clasificar a este porque es así, que se viste de esta forma, y la otra porque va de la otra, que somos personas como todos. Lo primero, que creo que Mallorca es un poco particular en esto de integrarse y como de diluirse, porque como hay tanta gente de tantos lados, que por esto es un poco la temática de... No es lo mismo llegar a una sociedad muy consolidada de una determinada manera de pensar, que sí, que está la gente local de aquí, obviamente, pero al tener tanta gente de tantos lados, esa integración para mí sería como esta mesa. Nadie se va a diluir, todos venimos y nos exponemos y hablamos. Y cada uno dice lo que opina, o imagina que la mesa esta es la isla de Mallorca, hoy no nos conocíamos casi nadie, estamos expresándonos, ¿no? Diciendo qué sentimos cada uno, cómo lo vivimos. Yo creo que de eso se trata. Lo que pasa es que es verdad que, como dice mi compañera, no siempre se promueve. Entonces, la promoción de este tipo de charlas sería lo suyo, y después es la expresión, la comunicación de lo que tú eres, de cómo vives, de tu forma de vivir, tu cultura, expresar tu sentir, es lo que hace que eso se mantenga. Yo no creo que nadie se vaya a diluir o se vaya a desintegrar en su cultura. Pienso que la va a llevar siempre, porque es su forma de vivir y su forma de ser la lleva siempre. En cierta forma, puedes perder el acento, pero no vas a perder tu lugar de origen, ni tus genes, ni tu... O sea, es una cosa que es tu identidad. Y somos seres individuales y todos maravillosos, del lugar de donde se venga, da igual. Esa identidad como persona no pienso que se pierda por entrar dentro de un colectivo. Eso es lo que pienso.
Vale, hablemos un poco ahora de la educación fuera de los contornos de los centros educativos. De si nos educan o nos educamos o educamos en nuestro hogar, en nuestro ámbito más familiar, interno, en el reconocimiento de esa diversidad cultural que vivimos. No sé si en nuestros hogares practicamos esa diversidad, esa misma visión de la cual estamos apelando nosotros en esta mesa, si realmente lo practicamos. En mi casa se habla siempre que estamos juntos, de lo que nos rodea, de la sociedad, de lo que nos rodea. Les explico, inculcarles temas que aquí no van a aprender. Así, ni en el colegio, ni en la universidad lo han aprendido, ni han estudiado nada de eso, porque pienso que la gente, cuando más cultura tiene universal, mejor persona es y más entiende lo que sucede en el mundo. Y siempre explico que a mí me preocupa mucho lo que pasa en mi casa, mucho, fundamental. Me preocupa mucho lo que pasa en mi barrio, fundamental. Lo que pasa en mi ciudad, que es Palma, lo que pasa en la comunidad, que es Baleares, pero también me importa lo que pasa en Italia, en Francia, en Cuba, en donde sea, en África, cualquier sitio donde puede haber una persona respirando. Yo vivo en una casa marroquí, soy de Marruecos y realmente mi madre cuando se despierta se encuentra con música de Estados Unidos de hace 60 años, por ejemplo, o música afroamericana, música afro-soul, o sea, música de todos lados. Y ella se extraña porque ella es marroquí, no escucha otra cosa que no sea algo marroquí y siempre me dice pesado, no sé qué. O sea, es como que yo siempre le intento decir, porque, no sé, ella como que tiene esa idea equivocada de X culturas y yo siempre le intento como que decir que no tiene, o sea, la culpa no es que sea... O sea, el problema no es que sea negro, sea blanco, sea estadounidense. El problema es que tenemos que saber querernos de la manera en la que nosotros somos. Y siempre me lo repite, me dice, y a la gente se lo dice como que orgullosa, pero ella no lo aplica. Le dice, mi hijo es así, no sé qué, pero ella no lo aplica y eso a mí me molesta mucho y casi siempre acabamos discutiendo, a bien, no a mal. O sea, bien, siempre acabamos de acuerdo. Y creo que cada vez es mucho más consciente de lo que yo quiero transmitirle, porque ella es una persona que ha vivido siempre en Marruecos y cuando llegó aquí es como ver un mundo súper diferente. Ver que había estadounidenses, afroamericanos, yo qué sé, de todo tipo de lugar, italianos, argentinos, colombianos. Y le extrañó porque al vivir en Marruecos hay mucha menos diversidad. Solo hay marroquíes y como mucho puedes ver a un francés, como mucho. Y le extrañó y poco a poco pues se fue adaptando y yo a medida que iba creciendo iba abriendo más los ojos, iba aprendiendo mucho más y creo que gracias a eso mi madre y mi familia en general tiene como una vista diferente y me siento bastante orgulloso de haber y ser como soy porque creo que me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo, o sea, no, ya sea de un pato a una persona de donde sea. Y creo que eso es muy bueno para las personas. Bueno, en mi casa solo vivimos mi hijo y yo, y mi hijo está súper concienciado de bien pequeño porque sus amigos, bueno, tiene argentinos, tiene Alain, por ejemplo, también es amigo suyo. Entonces en mi casa está totalmente integrado y es más tipo cultural, lo que decía aquella señora, igual no le he enseñado la cultura a Tony, pero sí que es verdad que entre lo que le han explicado los amigos y realmente lo que vivimos en mi casa es que realmente siempre se ha adaptado bien la situación de estar con otros tipos de inmigrantes y realmente, pues mira, en mi casa somos mallorquines y tomamos mate, con eso lo decimos todo. O sea, en mi casa sí que es verdad que a lo mejor los mayores, mis padres, por ejemplo, lo ven, lo que yo decía antes, no están actualizados, tendríamos que ponerlos actualizados así a decir,
hay sitio para todos, este tipo de gente, mira tú la situación, cómo han venido, o sea, la situación que han venido, tienen que estar muy mal en su país para haber venido aquí y haber dejado toda su familia, porque yo conozco gente joven que vino hace 20 años y dejaron toda su familia, gente joven que vino con una mochila. Yo tengo la sensación de que la gente dice, uy, qué bien, me voy de viaje, imagínate, a conocer Colombia o Marruecos o Senegal o yo qué sé, Tailandia, que le da mucho valor a poderse ir fuera y conocer y expandir su sistema de creencias o conocer otras culturas. Se le da mucho valor a eso y sin embargo no se le da quizás esa es mi impresión, tanto valor a la gente que viene de fuera y que trae esa cultura. Entonces hay como una pequeña contradicción. Estoy valorando mucho el ir fuera y conocer, y cuando los tengo aquí, que lo puedo conocer, que no tengo ni que moverme, no le doy ese valor a la persona. Esto me gustaría dejarlo como para que se piense. Gracias al centro educativo, mis hermanos y yo hemos podido integrarnos, sabiendo muchas culturas. Cada persona tiene diferentes culturas, vienen de diferentes países y tenemos que aceptarnos como somos. O sea, tenemos que valorar a las otras culturas, tenemos que valorar a los demás. Y pienso que las personas mayores necesitan ayuda para poder integrarse a otras culturas. Tienes que intentar comunicar y ya está, y valorar las personas y nada más. Pero Yo lo que pienso no es integrarse, sino es querer aprender y querer saber, porque yo creo que en las arrugas hay historia, hay personas mayores de otras procedencias o incluso de aquí que pueden contarte cosas que tú ni en la historia, ni en las clases, ni con nadie vas a aprender. Y te pueden transmitir conocimientos, sabiduría, bondad, te pueden transmitir muchas cosas y eso me parece demasiado bueno para las personas. Y yo creo que, como dicen todos, de integrarse, yo creo que más que integrarse es querer aprender, querer abrirse, querer entender, querer en general vivir y ver a través de otras personas cómo es el mundo. Y creo que si tú no empiezas por ti mismo el querer ver cómo es fuera de Marruecos, por ejemplo, o cómo es fuera de España, o cómo es fuera de San Cladera, o cómo es fuera, pues no vas a poder evolucionar o avanzar como debe ser, ¿sabes? O sea, tipo, creo que aprendiendo de las otras personas, sean pequeñas, sean en los bailes, sea en la comida, sea en la lengua, sea en lo que sea, yo creo que se puede aprender bastantes cosas simplemente hablando. Y creo que eso es muy importante, el saber preguntar, querer, y más que querer, que te emocione eso. Yo creo que es importante. Sí. Si vosotros podríais decirme, no nos interesa detalles, pero me gustaría saber si nosotros hemos vivido en algún momento situaciones en las que nosotros hayamos actuado de manera discriminatoria, en términos raciales o xenófobos. ¿Cómo nos hemos sentido y cómo nos gustaría gestionar eso para salir adelante? Tengo como unos prototipos que están ya marcados por la sociedad, que como que los he cogido y que sin darme cuenta, pues yo trato de ver que todo el mundo sea como soy yo, que tienes los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas alegrías, pero noto que en algunas sociedades o grupos de personas como una pared. Entonces yo sola me he hecho como que no, porque como no quiere nada conmigo, pues yo ya no. Y esto me parece que está mal, porque yo tendría que hacer algo, no me siento capaz, no tengo herramientas para llegar, pues ya lo dejo por perdido. Es frustrante porque no trato de buscar soluciones. La formación es imprescindible a nivel doméstico y que sobre todo que la gente quiera aprender de lo que estamos haciendo mal. Eso es muy importante, porque si tú no quieres reconocer o no reconoces que algo estás haciendo mal, pues es muy difícil que lo corrijas.
Yo creo que desafortunadamente todos en algún momento somos un poco discriminatorios, pero bueno, la enseñanza lo hemos intentado enseñar lo mejor posible, lo que pasa que luego, claro, quedan estas pinceladas que sin querer, la forma de tratar es como si decir, es que él tiene otra educación, él viene de otra cultura, sus padres le han enseñado así, déjalo porque total es tal. Pues sí, desafortunadamente creo que todos en algún momento pues sí que lo hemos hecho. No, yo creo que sí hemos evolucionado bastante, vamos. O yo por lo menos mi parte lo he intentado, vamos, que lo haya hecho mejor o peor, pero yo creo que sí. Bueno, yo no recuerdo una situación donde haya sido abiertamente racista, pero sí que he vivido situaciones donde ciertos estereotipos y etiquetas me acompañaban. ¿Cómo lo gestionaba? Yo personalmente desde la vergüenza ajena y con mucha educación, vengo a decir, ante una situación donde imaginaba que podía pecar de poder tratar mal a la otra persona o de haber dicho algo con falta de información, procuraba opinar lo menos posible y leer antes o después, vengo a decir. Me iba a mi casa, buscaba noticias y entonces escuchas que alguien dice nadie es ilegal, la situación es irregular, pero ninguna persona es ilegal o nace ilegal. Entonces cuando se me chocaban o se me confrontaban cosas que había escuchado o que pensaba o que creía, pues iba y buscaba información al respecto. Yo nunca, quiero pensar, porque yo nunca tuve un encuentro racista, nunca hice nada que pudiera discriminar a otra persona por su origen, su etnia o lo que sea, pero sí lo que hice y creo que por eso como que empecé a educarme y a despertar lo que de verdad quiero ser y quiero transmitir es, por ejemplo, yo he estado en un grupo de amigos, obviamente, y esos amigos pues decían según qué cosas que no estaban bien y algunas eran broma y tú podías entenderlas y había otras pues que por más que fuera broma dolían de alguna manera y ofendían. Y yo soy una persona que el respeto es, es fundamental para yo poder convivir con otras personas, hablar, transmitir, lo que sea. Y sí que dejé pasar, según qué situaciones, que faltaban al respeto de una manera racista. Y creo que a partir de esos momentos incómodos y todo, creo que pude saber qué quiero transmitir, cuáles son mis valores y cómo quiero que la gente me vea. Y eso, creo que nunca tuve un esto racista, pero sí que vi gente hacer cosas y yo no dije nada. Y creo que a base de eso nace lo que Alal es hoy. ¿Cómo podemos en nuestro barrio o municipio gestionar estos conflictos socioculturales que se manifiestan como comportamientos xenófobos o racistas? La manera más efectiva que hay de combatirlo es a través de la educación y la cultura. Por lo tanto, hay que tener igualdad en ciertas cosas y apreciar la diversidad en otras cosas. Lo que sí todo el mundo debe tener, como decía Adriana, es respeto y saber respetar a los demás. El respeto es lo fundamental y es lo que debe primar en la sociedad. Todos somos iguales por tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. No es que seamos iguales, por suerte no somos iguales, porque la diversidad enriquece un montón. Lo que no entiende la gente es que la tierra es un patrimonio, todos deberíamos hacer algo para que todos nos sintamos bien en este planeta, que desgraciadamente nos está dando unas señales bastante fuertes para hacernos ver que todos tenemos los mismos problemas y las mismas circunstancias que estamos viviendo ahora, nos lo hace ver claramente. Pero yo creo que esto tiene que ser a cargo de las entidades, que debería hacerse formar
y tener y disponer de mediadores interculturales, así como hay en los centros educativos en los barrios. O sea, hay barrios que ya disponen de ellos, pero la mayoría no. Y problemas hay por todo. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, con una población inmigrante tan grande y que cada vez va a ser más, que tiene que haber otro tipo de aportación oficial para que se solucionen estos problemas. ¿Cuál creéis vosotros que tendría que ser el papel del afecto en esa gestión de esa discriminación? ¿Cuál creéis que debe ser el papel del afecto y cómo se podría trabajar? Era precisamente lo que quería añadir a la intervención de Esther, y es que desde mi punto de vista, para integrarnos primero tendremos que estar integrados, y estar integrados no es solo pensar de una manera, sino integrar el sentir. Y la educación del corazón aquí me parece súper importante. Siempre como terapeuta veo que falta educación emocional, o sea, autoconocimiento, qué siento, qué es lo que hay detrás de este sentimiento, qué rechazo en el otro, qué estoy rechazando de mí mismo, pero lo proyecto en el otro porque yo soy muy bueno o soy muy buena. Entonces a todo el mundo nos gusta pensar que somos los mejores del mundo y el problema viene de fuera, pero es que son partes de nosotros que nosotros rechazamos, y entonces el rechazo se lo lleva al otro, porque al final las relaciones son proyecciones también de nosotros mismos, proyectamos en cada persona partes de nosotros y el otro nos hace de espejo. Entonces el que viene de fuera, el que es diferente, nos da un reflejo que no nos gusta de nosotros, nuestra propia diferencia a veces que rechazamos, porque en nosotros mismos no aceptamos esa diferencia, tenemos que estar dentro de un patrón que es el admitido. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos enseñaron a encajar dentro de un patrón, porque si no, no éramos queridos, y la educación del corazón me parece fundamental. ¿Por qué cuesta tanto en nuestra vida cotidiana ponernos en la piel de las personas migradas que viven situaciones de injusticia? Yo creo que es más como lo dibujan las familias, porque ya no es, o sea, hablo desde la experiencia de los niños, o sea, de lo que yo he vivido. Yo creo que ya no es que los niños quieran o no, es más como lo pintan las familias, como lo pintan también las noticias, lo que ven los niños o las niñas en casa también, cómo hablan de esas personas. Yo creo que es más, nos cuesta empatizar y ponernos en la piel de los demás porque no nos sentimos como ellos, porque no hemos pasado lo mismo que han pasado ellos, por ejemplo. Y yo creo que parte de eso es también la crianza y la educación que les dan a los niños pequeños. Y si tú desde bien pequeño, tu madre, tu padre, tu tío, tu abuelo, quien sea, te va inculcando ciertos valores que pueden o perjudicarte o ayudarte, depende de cómo lo veas, pues eso condiciona mucho. Yo creo que condiciona mucho la educación y la manera de ver el mundo que tú tienes y la que te dan. Porque un niño no solo va copiando y lo van educando, por así decirlo, y a medida que va creciendo pues ya va tomando más conciencia, va informándose, va queriendo educarse. Y eso, yo creo que el mayor empuje a no saber empatizar o ver es la educación que te dan tus familiares. Yo creo que, como comentaba antes la compañera, el problema es que, dadas las circunstancias que estamos viviendo, el estrés, el nivel de vida que vivimos con el trabajo y el educar a los niños, creo que es verdad que a lo mejor ahí, creo que es verdad que pecamos un poco de no decirle a los niños, es que mira, en otro país esto, en otro país lo otro, nos viene justo, o sea, ir a trabajar, el ritmo de vida que llevamos, el estrés de vida que llevamos, como que nos viene un poco justo gestionar todo lo que llevamos como para decirle a los niños, si un día puntual pasa algo, pues sí que le dices, es que él viene de aquí, tú te piensas que es en ese país tal o que cual, pero arraigar las costumbres de los demás a la vida nuestra, pues sí que es verdad que es un poco difícil, creo que es un poco difícil para nosotros. Partiendo de la reflexión de que todas las entidades sociales, todas las, ¿cómo diría yo?, las sensibilidades culturales
dentro de un entorno social deben participar para poder construir, para que realmente exista una democracia y un consenso y que una sociedad funcione, ¿cómo podemos lograr que las personas migradas participen, sean escuchadas y opinen sobre asuntos que nos afectan a todos y todas? Claro, bueno, yo creo que, aunque estemos hablando de la parte desde la participación, creo que la educación vuelve a ser un eje fundamental, sensibilizando desde pequeños la importancia de participar en las decisiones, en el hecho de estar informados y formados sobre ciertas cuestiones, no solo el hecho de leer titulares o escuchar esas noticias, sino entender que estamos escuchando o entender que estamos leyendo, y fomentar, como decía también ella en alguna ocasión, ese asociacionismo, no solamente a lo mejor simplemente porque soy de un país y hago una asociación, sino el hecho de poder participar porque lo soy, vengo de otro lugar diferente y tengo algo que aportar. Y además, una vez más, como en otras formas de trabajar, pensar global y actuar local. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Participando como en la asociación de barrio, pero también dando voz a las diferentes realidades de cada persona que vive en ese barrio, no solamente porque seas palmesano mallorquín, sino por tu historia personal, sea de donde sea. Para mí esa participación ciudadana y esa sensibilización viene desde la educación, no exclusivamente formal para los niños, sino buscar esos ámbitos también desde esa participación y seguir formando a la gente. Adriana hablaba de la educación emocional y de lo poco desarrollada que la tenemos. Ellos hablaban de empatía, la autoestima, una buena autoestima y una buena empatía facilita mucho. Si yo me siento segura conmigo misma y empatizo con una determinada situación de por qué llegaron, puedo luego también entender otras cosas. No sé si era Lal, pero en algún momento se ha hablado sobre el hecho de cuando yo me siento también... La xenofobia siempre se traduce como odio al extranjero, ¿no? Pero fobia no deja de ser miedo. Y el miedo a lo desconocido provoca a veces, con una baja autoestima, además, esa situación de violencia o de ante te desconozco, no sé cómo me vas a actuar, me pongo a la defensiva. Es fundamental flexibilizar algunas cuestiones burocráticas que existen. De otros países vienen personas que tienen cierto conocimiento y debido a que vienen, a veces vienen con una mano por delante y otra por detrás, no traen quizás X documento y ya eso le imposibilita a esa persona dar de sí lo mejor de él. Hay personas que están preparadas para muchas cosas y sin embargo por no poder probarlas no las pueden desarrollar cuando llegan a los países de primer mundo. Debe ser el papel de los colectivos inmigrados en ese proceso de participación ciudadana de sus propios paisanos. En este tema me gustaría hacer hincapié en que hay asociaciones de inmigrantes que tal vez no realicen la función que creo que deberían tener. Lo más importante de una asociación de inmigrantes es tratar de que los nativos de nuestra tierra, cuando llegan aquí, tengan un sitio donde ir a asesorarse con gente que son afines y que les puedan dirigir a dónde tienen que ir y cómo tienen que hacer las cosas para tratar de conseguir su documentación, cómo tratar de sacar su bono bus, temas así para uso diario y tener un poco de facilidad para tener una acogida que sea, digamos, agradable. Las asociaciones tienen que dedicarse a ayudar que se integren a la sociedad, pero la asociación africana, nigeriana, yo no sé si hay, pero los que hay no ayudan, o sea, se dedican solo a las fiestas. Yo pienso que en vez de hacer fiesta cobrando dinero, deberían ayudar más a la gente, porque hay
muchos nigerianos que están aquí que no saben lo que están pasando porque nadie se dedica a explicar, a enseñar, a ver, tienes que ir a este sitio, tienes que tener ciertos documentos para poder tener el NIE o lo que sea. No. Vale, la integración, la convivencia, pienso que es algo positiva y lo tenemos que valorar porque es como una oportunidad. Y todo lo que hemos dicho de respeto, de convivir, de comunicar también. Y tenemos que tener esa voluntad también de abrirse a aprender más y después de haber aprendido todo lo que tenemos que aprender, a participar también en la sociedad y mostrar lo que tenemos, o sea, la libertad de expresión y mostrar lo que llevamos dentro y sin miedo y ya está. Bueno, yo pertenezco aquí en el instituto a la Comisión de Convivencia. Como dice la palabra, me parece que es súper importante aprender a convivir. Ya no depende de que sea de una raza o de otra, sino que sencillamente hay que aprender a convivir con lo que es la persona. Y entonces, para mi punto de vista, lo que son las emociones es lo más importante. O sea, si tú aprendes a ser empático, aprendes a ser respetuoso, aprendes a ser educado, ya le das otro valor a la persona que está al lado. No depende de la raza que tengas, sino del tipo de persona que seas. O sea, si tú tienes unos ciertos valores, esos valores ayudan a la convivencia de todos en general, mayores y pequeños. Y me preocupa mucho el asunto que se habló de la burocracia y de los papeles. Eso me preocupa mucho. Y creo que si se atiende ese problema, los emigrantes van a poder producir más, van a poder ser más efectivos, van a poder compartir y van a poder ser mucho más eficaces en la unión y la integración que se está buscando en las Baleares. Así que vamos a ver si se le puede tirar de a lleno a eso